Hoy les voy a hablar de las grandes metáforas de la literatura. Yo creo que literatura y filosofía en algún momento fueron lo mismo, eran la misma historia. Los presocráticos nos demostraron que los poetas eran filósofos y que los filósofos eran poetas. Partiendo de esta idea, les voy a enseñar hoy 7 grandes metáforas de la literatura, que realmente no son metáforas propiamente de la literatura, sino metáforas o sistemas filosóficos de la filosofía. La primera metáfora que quiero que veamos hoy se llama el río de Heráclito. Muchos de ustedes ya lo deben haber escuchado, y es toda la filosofía del devenir, que se opondría de alguna manera a la esfera de Parménides. El río de Heráclito es lo contrario a la esfera de Parménides. El río de Heráclito, según Borges, dice: Heráclito camina por la tarde del Efeso. La tarde lo ha dejado sin que su voluntad lo decidiera en el margen de un río silencioso, cuyo destino y cuyo nombre ignora. Hay un jano de piedra y unos álamos. Se mira en un espejo fugitivo y descubre y trabaja la sentencia que las generaciones de los hombres no dejarán caer. Su voz declara: nadie baja 2 veces a las aguas del mismo río. Nadie se baña 2 veces en las aguas del mismo río. El río siempre es otro. El río es nuevo cada día. Todo fluye. Todo es nuevo cada día. Frente a esta idea tenemos la esfera de Parménides, que es la filosofía de la inmovilidad. El mundo es una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguno. El poeta venezolano Juan Calzadilla lo escribió de la siguiente manera. Lo tituló no la esfera de Parménides, sino el error. Y dice así: la forma del error es circular, por eso siempre se repite. Imita la esfera. Es cierto, tiene la necesidad de volver al comienzo. La forma del error es circular, por eso siempre se repite. Imita la esfera. Es cierto, tiene la necesidad de volver al comienzo. La tercera gran metáfora que quería mostrarles esta tarde, también ustedes la han escuchado, es el eterno retorno de Nietzsche. Fíjense que estamos hablando ya de 3 sistemas filosóficos: el río de Heráclito, la esfera de Parménides y el eterno retorno de Nietzsche, que dice: la idea del eterno retorno es misteriosa, y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya, y que incluso esa repetición ha de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quiere decir este mito demencial? Si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz. Nietzsche, en Zaratustra, así habló Zaratustra, en el capítulo del convaleciente, describe el eterno retorno de la siguiente manera: todo pasa, todo vuelve. La rueda del ser rueda eternamente. Todo muere, todo florece de nuevo. El año del ser corre eternamente. Todo se quiebra, todo se compone de nuevo eternamente. Se construye la misma casa del ser. Todo se separa y se saluda otra vez. El anillo del ser permanece eternamente fiel a sí mismo. En cada instante comienza el ser. La esfera gira allí, en torno a aquel. El centro está en todas partes. El sendero de la eternidad es tortuoso. La cuarta metáfora que quería enseñarles es el mito de la caverna de Platón,
que me imagino que todos también han visto en filosofía. El mito, poéticamente, lo escribió Teddy López Miles en México y lo tituló Por la ruta de Platón. Y dice que la memoria es la caverna donde acabamos viviendo, que tumbados boca arriba miramos el techo, que nos vemos de tamaños distintos, en movimientos quietos, que corremos hacia adelante aunque nos recordemos hacia atrás, que la caverna tiene secretos, vetas, asperezas impersonales, que se puede viajar en su espacio pequeño y oscuro, que uno no llega a ninguna parte y puede haberse ido, que la caverna la hizo un anfitrión griego sin luz natural, que la fabricó hipotecando conocimientos, que quiso poner a prueba nuestra atracción por el sol minutero, que no sirvió de nada bosquejar la salida de la idea del recinto, que afuera hay siempre una pared blanca donde se raya la primera versión de la experiencia, que subsisten algunas sombras, vienen de lejos y traen noticias, que el recuerdo dura más cuando uno se distrae del recuerdo, que la noticia de la sombra hoy carece de artículos, no se entiende, que el mundo no es igual en todos los lugares, allá gritan, aquí se esconde, se mide el miedo, con gis en la cabeza, se distribuyen largos estambres, se ahorca, que difieren las cavernas, a veces son largas, otras estrechas, apenas caben en la memoria, que se ajustan incluso a su inexistencia, que me recuerdo en alguien que no es yo tumbado en mi caverna, que le reclamo no me pongas en esa historia, no calcules entradas por salidas, algo así de banal me quedó adentro, con el techo encima, que para eludirte propongo más cavernas, mientras recuerdo que la memoria es mi truco predilecto para extraviarme, que la paradoja de la piedra negra lustrosa, piedra será un recuerdo, que solo el final no tendrá principio o algo externo al día, los árboles, el manantial especulativo, tu reflejo en escorzo, que la metáfora es infinita, caverna o cueva o gruta, ponte en mi lugar, que empiezas donde acabas. Después, la siguiente metáfora que quería comentarles es una de las que a mí más me interesa y es el terrón de azúcar del filósofo francés Henri Bergson. Henri Bergson es el filósofo del tiempo, fue el maestro de filosofía de Antonio Machado y de T.S. Eliot. Antonio Machado le hace varios homenajes a Bergson y yo quisiera leer el terrón de azúcar de Bergson dicho por el propio Bergson. Lo titula Las campanadas del reloj. Mientras escribo estas líneas, suena la hora en un reloj lejano, pero mi oído distraído no se da cuenta hasta que ya han sonado varias campanadas. No las he pues contado y sin embargo me basta un esfuerzo de atención retrospectiva para realizar la suma de los 4 golpes dados y añadirlos a los que escucho. Si entrando dentro de mí mismo me interrogo cuidadosamente sobre lo que acaba de pasar, me doy cuenta que las 4 campanadas habían impresionado mi oído e incluso habían conmovido mi conciencia, pero la sensación producidas por cada una de ellas, en lugar de yuxtaponerse, se habían fundido en una sola hora, dotando al conjunto de un aspecto propio, dando lugar a una especie de frase musical. En pocas palabras, el número de campanadas ha sido percibido como cualidad y no como cantidad. La duración se presenta así a la conciencia inmediata y conserva esta forma en tanto no ceda el lugar de representación simbólica sacada de su extensión. Esta metáfora, que la titula Las campanadas del reloj, luego la prolonga y la extiende en algo que él llamó el terrón de azúcar de Bergson. Dice Bergson: si quiero prepararme un vaso de agua azucarada, me veo obligado a esperar que el azúcar se disuelva.
Este pequeño hecho está lleno de enseñanzas. El tiempo que tengo que esperar no es el tiempo matemático que se aplicaría del mismo modo a lo largo de la historia entera del mundo material. Incluso en el caso de que ésta se hubiera desplegado de un solo golpe en el espacio. Coincide mi impaciencia, es decir, con una cierta porción de mi propia duración, que no es prolongable ni reducible a voluntad. No es algo pensado, sino algo vivido. No se trata de una relación, es algo absoluto. Berzón quería decirnos con esta metáfora del terrón de azúcar que el terrón de azúcar tardará lo que tarda mi conciencia en disolverlo. Mi conciencia puede acelerar la disolución del terrón de azúcar o contraerla y hacerla rápidamente. Con eso nos quería demostrar Henri Bergson, el filósofo del tiempo, que hay un tiempo subjetivo de mi impaciencia para que el terrón se derrita y hay un tiempo objetivo donde el tiempo transcurre y dura lo que debe durar. La siguiente metáfora que quería comentarles es la otredad de Antonio Machado. La incurable otredad que padece lo uno. Yo es otro, yo soy otro, decía Rimbaud. Y quien mejor ha definido el concepto de otredad es el alumno de Antonio Machado, Octavio Paz. En su libro Libertad bajo palabra, define la otredad de la siguiente manera. En un gran poema considerado uno de los grandes poemas de la poesía latinoamericana, titulado Piedra de Sol. Entonces dice, para hablarnos del concepto de otredad, la vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿Cuándo somos de veras lo que somos? Bien mirando no somos, nunca somos, a solas sino vértigo y vacío, muecas en el espejo, horror y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie, todos somos la vida, pan de sol para los otros todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Entonces, el concepto de otredad es el desdoblamiento del poeta, la despersonalización del poeta en la poesía de vanguardia, es decir, en la edad caótica, en la era del caos. Y solo se viene a unir, se viene a juntar ese yo y el otro a través de la figura de Baudelaire. Y Baudelaire nos habla de las correspondencias. Para Baudelaire siempre hay una correspondencia entre un mundo natural y un mundo espiritual. Las correspondencias de Baudelaire dicen, según el propio Baudelaire, es la naturaleza un templo de cuyas bases suben de tiempo en tiempo unas confusas voces, pasan a través de bosques de símbolos. El hombre, al cual estos observan con familiar mirada, como difusos ecos que lejanos se funden en una tenebrosa y profunda unidad. Entonces, ¿cuáles serían estas correspondencias? El poeta mexicano Gabriel Said nos las ha puesto y ha dicho, estas son las correspondencias, este es el mundo de las correspondencias. Y lo puso así: izquierda, derecha, oriente, occidente, sur, norte, periferia, centro, atrás, adelante, abajo, correspondencia, arriba, bajo, alto, tierra, cielo, costa, montaña, descenso, ascenso, infierno, paraíso, profano, sagrado, tabú, permitido, manchado, puro, malo, bueno,
injusto, justo, incorrecto, correcto, torcido, derecho, indecente, decente, femenino, masculino, pasivo, activo, doméstico, externo. Luna es sol, noche es día, oscuridad es luz, caos es orden, dionisíaco es apolíneo, monstruoso es ejemplar, anormal es normal, desmedido, desmesurado, mesurado, nefasto, afortunado, satánico, divino, cuerpo, espíritu, significante, significado, crudo, cocido, naturaleza, cultura, ruptura, continuidad, nuevo, antiguo, destrucción, construcción. Ese es el mundo de las correspondencias de Baudelaire. Y yo quisiera terminar esta pequeña sesión hablándoles de la última metáfora, y la dejo al final porque es la metáfora que a mí me toca más, porque es la metáfora del poeta, es la metáfora de la poesía, y se llama la paloma de Kant. Kant creía que esta paloma creada por él debía volar en el vacío, porque sentía en sus alas que el aire le oponía resistencia. Esa metáfora que quiere volar metafísicamente en el vacío es la poesía, es el lenguaje de la poesía, es la paloma de Kant, la paloma metafísica que quiere huir del aire porque siente que el aire la incomoda y quiere volar en el vacío. Esa es la poesía metafísica. Con esta séptima metáfora, creo, quisiera redondear la clase de hoy comentándoles que estas metáforas que les he comentado y que le he leído ejemplos de cada una de ellas, finalmente no son grandes metáforas de la literatura, sino son realmente sistemas filosóficos que han nutrido a la literatura y que nosotros, para nuestra investigación con el autor que vamos a tomar de Harold Bloom del canon occidental, vamos a la parte final a decir con qué escuela filosófica asociamos al escritor que yo he seleccionado y con qué sistema filosófico o con qué gran metáfora yo asocio a mi escritor. Con la paloma de Kant, con el eterno retorno de Nietzsche, con la esfera de Parménides, con el río de Heráclito. ¿Cuál de esas metáforas tocan a mi autor y de alguna manera lo desarrollan?